Entonces, benvinguts a Església, Tarragona, barrio del Port. En esta mañana, pues nuestro tema es, en esta serie que estamos siguiendo, de quién es Jesús, ¿verdad? Y el tema de hoy es Jesús, tu abogado. Bueno, si entráramos en una librería y viéramos un poquito la clasificación de los libros, veríamos reflejado un poquito los intereses de nuestra sociedad, ¿verdad? Podríamos ver que de religión y literatura, poquito. Y después podríamos ver que sí que hay libros de ficción, libros de viajes, cocina, sobre todo deporte, autoayuda, ¿verdad? Todas estas cosas sí. Pero también habría una buena selección de la nueva era, de lo oculto, de la parapsicología, de la magia, de la brujería, espiritismo y todas estas variantes que están en auge en estos días. Desde luego, todo menos el Evangelio del Señor Jesús. Bueno, podríamos decir que la astrología, que la tenemos como algo inocente, ¿verdad?, atrapa a mucha gente. Bueno, yo recuerdo cuando era joven, recuerdo y no había conocido a Jesús, yo recuerdo que a veces con la gente pues hablábamos, bueno, de qué, la forma de contactar con las personas, bueno, de qué signo zodíaco eres, ¿no?, ¿verdad? Y parece que seguían el horóscopo como si fuera un oráculo y hasta creen que el trabajo y el amor, pues si las estrellas, la conjugación de las estrellas, pues nos dan el camino al éxito, ¿verdad? Y hasta pueden hacer que tomemos decisiones, ¿verdad? Que van a resultar desastrológicas, que digo desastrosas, ¿verdad? Bueno, así que vivimos en una época de cambios, ¿verdad? Y podemos ver que, por un lado, observamos una auténtica obsesión por lo espiritual, ¿eh? Hay mucha gente que está hoy en día que está muy pendiente de lo espiritual, pero y fascinada por religiones orientales, ¿verdad? Esoterismo, necromancia, bueno, entre las compañeras del hospital pues había gente que me hablaba de chakras, de chamanes, de visitas a los curanderos y bueno, en otras culturas pues el vudú de Haití o las prácticas animistas ancestrales. Y en el extremo opuesto, un abierto rechazo al cristianismo. El cristianismo es hoy tratado como superstición, ¿verdad? Así que, al ser tratado como superstición, cerramos la puerta, ahí hemos visto la astrología, ¿verdad? Cerramos la puerta y rechazamos, ¿verdad?, la oportunidad de oír el mensaje de salvación que hay en Jesucristo. Así que esta es la ideología que domina nuestro mundo, nuestra sociedad. Y en un sentido está dirigida no por la maldad, como si fuera algo impersonal, sino que está dirigido por el maligno, que es una persona maléfica que la Biblia le llama mentiroso, engañador, enemigo, adversario, el diablo, Satanás. Este enemigo tiene una agenda siniestra y su agenda es adormecer a la sociedad con un sueño peor que el de Morfeo que le llevará a una pesadilla eterna. ¿Entendemos dónde va a acabar? Y dice que este adversario es no solo presentado como un león rugiente que está atentando alrededor nuestro, buscándonos a ver quién puede devorar, sino que el mundo entero, es decir, el propósito es que el mundo entero está durmiendo bajo las fauces del maligno, ¿verdad? Nos dice Primera de Juan
5:19. Esta es la experiencia de todos nosotros, nos dice la Biblia, que antes éramos enemigos y que en un sentido antes estábamos muertos, en un sentido como estas películas que a mí no me gustan nada, éramos muertos vivientes, éramos como zombies, ¿verdad? Y algunos se resisten a despertar de lo que ellos llaman libertad, pero no saben que están siendo esclavos de este enemigo, ¿verdad? La Biblia nos dice que nosotros estábamos ahí. No debemos nunca olvidar nuestra experiencia, de dónde hemos sido liberados. Pero la gente, así que en un sentido, si estuviéramos atrapados, si estuviéramos detenidos y se nos permitiera, como aquel que está detenido y se le dice, puedes hacer una única llamada, la pregunta es, ¿a quién llamaríamos? ¿Verdad? Vamos a verlo luego. En un sentido, la gente llama superstición al Evangelio. Y, sin embargo, es el Evangelio lo que nos ha traído, ¿verdad?, una gran liberación. Y es a través del Evangelio, de la buena noticia, que Dios, al que cree en el Señor Jesús, lo traslada del poder de las tinieblas, ahí tenemos la meta, es decir, lo traslada del poder de la oscuridad al poder de la luz. Hechos 26:18. Somos pasados de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Efesios 6:12. Y pasamos de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios, aceptados y amados. Pasamos de ser vasallos de un señor feudal y despótico a ser siervos cautivados por el amor de Jesús. En un sentido, toda la humanidad está en una de estas dos categorías. No hay ninguna opción intermedia. O hemos nacido de lo alto, por obra de Dios, o sigues siendo hijo del diablo. Primera de Juan 3:10. ¿Sí? Hemos visto todos esos cambios que se han producido que a lo mejor al principio no hemos entendido. Cuando nacemos a la luz del Evangelio no hemos entendido de dónde se nos ha arrebatado, pero se nos ha arrebatado de las garras del maligno, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos describe. Así que en muchos de nosotros vivíamos y viven muchos dominados por impulsos y muchos se esfuerzan, pero no pueden soltarse. Así que si eres uno de ellos, puedes hacer esta llamada, una única llamada. Puedes hacer una llamada al Señor Jesús y decirle, Señor Jesús, he arruinado mi vida, he hecho de mi vida un desastre, ayúdame, Jesús, rescátame, te doy mi vida. Y cuando hacemos esta oración de corazón, porque evidentemente es el Espíritu Santo el que nos hace entender que somos personas que necesitamos salir de esta oscuridad, entonces se produce el milagro. Y entonces somos liberados de esta culpa que nos tenía oprimidos y de la pena del pecado, ¿verdad? Así que esto es el cambio que se ha producido en nosotros. Pero en el día de hoy también puede que haya muchos cristianos, muchos seguidores de Jesús que digan, pero yo en un sentido las cosas no me van del todo bien, en un sentido voy de derrota en derrota. Y es porque
no se nos ha predicado, no se nos ha enseñado y no somos conscientes de la presencia del enemigo en nuestra vida, ¿verdad? Este es una realidad en nuestra vida. Dios, y entonces, ¿qué pasa? Tenemos este enemigo, es decir, Dios, quien antes, según la Biblia, dice que era nuestro enemigo, ahora es nuestro amigo. Y el diablo, que antes pretendía ser nuestro amigo, ahora es nuestro enemigo. Tenemos que ver esto. Nuestro feroz enemigo, nuestro rival. El rival, el enemigo, nunca es una persona de nosotros. Puede que el adversario utilice a alguien de nosotros, pero aquel alguien está atrapado, tiene que ser rescatado igual que nosotros, pero él nunca o ella nunca es nuestro enemigo. Así que nos preguntamos, ¿qué trucos y trampas hace el enemigo? ¿Cuál es la meta del diablo? El diablo solamente tiene una meta y es alejarnos de Dios creando duda en nuestra mente. Él trabaja en la mente. Nuestra mente es el campo de batalla y es donde hoy vamos a centrarnos. El texto nos habla en Romanos 8, 5, 6 y pensemos y como voy a gritar un poquito más cuando hablemos de pensamiento. Dice, los que viven sin controlar, dice, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas. Ay, es otra traducción. Bueno, vamos a leerla. Dice, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas. Pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. En otra versión dice, los que viven sin controlar los malos deseos solo piensan, ahí está la idea, piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu de Dios que vive en todo creyente, piensan en hacer lo que el Espíritu desea. Y entonces, ¿qué pasa? Que si vivimos pensando en todo lo malo, ¿dónde nos va a llevar? A la muerte, a la separación de Dios. Pero si vivimos pensando en el Espíritu, entonces tendremos vida y paz. Por tanto, en esta mañana la pregunta es, ¿quién controla tu mente? ¿Verdad? Dice que cada día miles de pensamientos pasan por nuestra mente. Una barbaridad, de 60.000 a 80.000. Todos cruzan por el cerebro en nuestra mente. ¿Cuántos de estos pensamientos nos hacen sentir mal? No decimos que todos los pensamientos vengan de Satanás, ni de lejos, no estamos diciendo eso. Pero ¿cuántos de ellos nos hacen sentir mal? ¿Cuántos pensamientos te acusan, que es el tema de hoy, con respecto a palabras, acciones o cosas que has hecho en el pasado y de las que a lo mejor no consigues perdonarte? Ahí sí, ahí está trabajando el adversario, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer en esta mañana 3 cosas. Primero, debemos elegir cuidadosamente lo que piensas. Esta es una tarea, ¿verdad? Dice, ten cuidado. Hay un texto en Proverbios 4:23 que dice, tenga cuidado de cómo piensa, pues tu vida está formada por tus pensamientos. ¿Vale? Entonces, tú no eres lo que piensas que eres, pero lo que piensas, eso eres. ¿Vale? Entonces tú no eres lo que crees ser, pero eres lo que piensas. Así que en un sentido vamos a ver que si tú quieres cambiar tu vida,
tienes que cambiar el patrón que está aquí, que es lo que domina todo lo demás. El cambio siempre va a empezar por nuestros pensamientos. Una de las palabras religiosas que se suelen escuchar muchísimo es la palabra arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, algunos lo vemos como culpable, culpable. No, está mal traducida. El arrepentimiento no significa otra cosa que un cambio de mente y de perspectiva. Y en el texto de Romanos 12:2 nos dice la palabra de Dios: no vivas ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambia tu manera de pensar para que así también cambie tu manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Nos damos cuenta que nos dice que tenemos que cambiar la forma de pensar para cambiar la forma de vivir? Lo vemos, ¿Vale? Este es nuestro punto en esta mañana. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que entraríamos en un proceso. Lo que pienso determina lo que siento, y lo que siento va a determinar cómo actúo. Fijaros si es importante cambiar el pensamiento. Muchos de nosotros hacemos al revés. Empezamos con lo de actuar. Por ejemplo, y también con los sentimientos. Hoy en día, ¿no? La gente dice: quiero ser feliz, ¿verdad? Quiero ser feliz, mi propósito es ser feliz. Y entonces, ¿qué pasa? Que en un sentido se concentran en el sentimiento, pero esto no les va a llevar a la felicidad, ¿verdad? Por tanto, vamos a poner un momentito un esquema, una imagen, a ver si me puedo explicar bien. Vamos a imaginarnos, yo he estado en un barco en alta mar, en mis años jóvenes, recién convertida a Jesús, pues entonces salí de mi país y me embarqué en un barco cristiano. Bueno, vamos a imaginar que yo iba en este barco, bueno, o cuando visité a mi hermana en Ibiza. Bueno, el barco lleva un piloto automático, ¿verdad? Y el barco quiere ir dirección a Mallorca. El piloto automático va en dirección a Mallorca, pero yo quiero ir a ver a mi hermana a Ibiza. ¿Qué pasa? Tengo dos opciones, ¿verdad? Si dejo que el piloto automático vaya por donde quiera ir, me voy a ir a Mallorca. Pero si yo digo, bueno, voy a coger el timón y me voy a ir para Ibiza, ¿qué pasa? Que tendré que hacer mucha fuerza. Y entonces me voy a cansar, estaré tensa. Y llegará un momento en que va a pasar, que no podré más y soltaré el timón. ¿Y para dónde se va a ir el barco? Para Mallorca, ¿verdad? Eso es un poquito lo que pasa, ¿verdad? Nuestra vida está hecha de hábitos, hemos generado unos hábitos que nos llevan para un sitio. Como no lo corrijamos, pero algunas veces pensamos que nosotros, por nuestra fuerza, podemos corregirlo. Pero ahí es donde está nuestro fallo, ¿verdad? Entonces, pues, y así pasa, soltamos el barco y, es decir, nos dejamos llevar. ¿Y qué es lo que implica dejarnos llevar? Pues que nos dejamos llevar en la familia, ¿verdad? En las relaciones nos sale la antigua persona que éramos, ¿no? Los gritos, ¿verdad? La ira, estas palabritas que a veces no podemos controlar, los enfados, todas estas cosas. Todas esas cosas que son hábitos adquiridos y que solamente podremos cambiar si cambiamos nuestro pensamiento, ¿verdad? Por tanto, tenemos que ajustar, tenemos que ajustar el piloto automático. ¿Y cómo lo vamos a ajustar? Pues cambiando nuestro pensamiento. Esta es la idea. ¿Y cómo se cambia nuestro pensamiento? Pues escuchando. La pregunta sería, ¿qué escuchamos? ¿A quién escuchamos? Porque según a quién escuchemos vamos a pensar y vamos a sentir y vamos a hacer. Si escuchamos la palabra de Dios, si
nos informamos de la palabra de Dios y la palabra de Dios transforma, como hemos dicho en Romanos 12, nuestra mente, entonces cambiaremos toda nuestra persona de una forma espontánea. Si no, date por servido, porque por voluntad propia no te podrás corregir. Así es, ¿verdad? No hay ninguna manera que esta vieja persona, esta vieja mujer que yo tengo dentro, la pueda dominar yo misma. Solamente hoy hablaremos que es por el Espíritu. Así que la palabra de Dios. ¿Y qué dijimos, recordamos en Filipenses, verdad? Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro. Tenemos que estar constantemente haciendo un ejercicio mental, pero decidir hacerlo. Voy a pensar en lo bueno, voy a pensar porque esta hermana no me ha terminado de saludar porque algún problema tendrá. Voy a pensar en lo amable, voy a alabar lo que es alabable, ¿verdad? Todo eso que nos pone el texto, ¿vale? Siguiente. Por tanto, ahí tenemos las gafas de la cultura, ¿verdad? Si tú miras por ahí, por todo lo que absorbes, si tú no estás enfocado en la palabra de Dios, si tú tienes la traducción ahí de todo, figúrate, de toda nuestra sociedad, que las publicidades, es decir, todo es deseo, todo nos enfoca para un objetivo que sirve al que hemos dicho que es nuestro enemigo, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahí tenemos. Segundo, debemos vivir por el Espíritu. La Biblia nos dice, yo no sé, una de las cosas vitales cuando una persona hace la decisión de seguir a Jesucristo, lo segundo que se le tiene que decir es, ahora tienes a un ayudador, al Espíritu Santo. A mí no se me dijo cuando yo creí. ¿Y qué pasa? Que uno no puede enfrentar la vida si no tiene al gran ayudador, al Espíritu Santo, ¿verdad? Y por tanto, yo le pediré al Padre, dice Jesús, que os mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con vosotros. Esta es la palabra, siempre con vosotros. Nunca se va a ir, lo podemos entristecer, lo podemos atar, lo podemos amordajar, ¿verdad? Pero nunca se va a ir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos ha sellado, el que es de Cristo ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa, y este Espíritu se nos ha dado para siempre. ¿Sí? Es fantástico. Entonces, vamos a ver ahí, entonces, como dice, al que cree se nos da el Espíritu, Efesios, los que estáis ya anotando, Efesios 1, del 13 al 14, un texto precioso que tenéis que leer. Y también Él es nuestro ayudador, ¿verdad? Y va a estar con nosotros siempre. Tercer punto, debes confiar en tu abogado Jesucristo. Bueno, este es el tema en esta mañana de la predicación, está centrada ahí. Pongámonos en un momentito en situación. Imagínate cómo te sentirías si te convocan a un tribunal donde estás acusado. ¿Habéis asistido a algún tribunal? ¿No? Bueno, nosotros hemos acompañado a un tribunal, da respeto, ¿verdad? Pero ahora figúrate, si da respeto acompañar a alguien, figúrate ir como acusado. ¿Podemos pensar un momentito en qué sentimientos podríamos tener? Nerviosismo seguro, ¿verdad? Inseguridad, miedo, angustia. Bueno, todos estos sentimientos. Vamos a ver, entramos en la sala y el fiscal, que es el diablo, dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad cuando se trata de acusarnos a nosotros. Él ahí sí que dice la verdad. El gran mentiroso, cuando trata de acusarnos a nosotros, dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad ante el juez y revela tus delitos más íntimos.
podemos ver que ya no estamos con la cara alta, que tenemos la cara baja. Sentimos vergüenza por todo lo que tenemos que escuchar de nosotros y encima sabemos que lo que se escucha es verdad. Sorprendentemente, el abogado le da la razón. Pero inmediatamente tu abogado, que es el Señor Jesús, paga la pena del delito que tú has cometido. Así que el veredicto del juez divino es que te absuelve de todos los cargos. Y el fiscal, Satanás, pierde todo ascendente, pierde todo el poder para volver a acusarnos. ¿Sí? La pregunta ahí es, en tu pensamiento, ¿qué imagen vas a poner? ¿Vas a poner el golpe de sentencia en el cual el Dios te absuelve de todos los cargos, te declara inocente delante de Dios? ¿Vas a traer esto constantemente a tu mente, que tú has sido declarado inocente delante de Dios, cuando venga el maligno a decirte todas estas cosas que tú eras antes? ¿Vale? Entonces, Romanos, ¿quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Este es nuestro Salvador, Él está rogando para nosotros. Rogó por Pedro porque sabía que era débil y porque iba a caer, y Él también ora por cada uno de nosotros. Por tanto, Jesús es tu abogado. Jesús es tu abogado, Él te defiende del acosador, jamás te condenará, Él está al lado del Padre y pelea por ti. Así que no hace falta que tú te defiendas a ti mismo de ninguna acusación que se te diga. No pierdas el tiempo diciendo que no has hecho eso y que no has hecho lo otro. ¿Por qué? Porque hay alguien que hace eso. Y ese es el Señor Jesús. Él nos defiende y pelea por nosotros. Así que Jesús está por ti y no contra ti. Así que lo que Jesús ha logrado. ¿Qué ha logrado Jesús? Repasemos un poquito. Ha ganado la batalla decisiva. En la cruz, Él ha abierto una brecha en la fortaleza del enemigo, en la cual todo aquel que quiera soltarse de Satanás puede hacerlo. Es maravilloso. Tenemos una buena noticia. Satanás no tiene un poder absoluto. Él simplemente es una criatura y tiene un poder limitado, ¿verdad? Y por tanto Jesús es proclamado más que vencedor. Aunque Satanás está vencido y está quemando sus últimos cartuchos. En un sentido, tenemos que pensar que estamos en un sentido, Él está herido de muerte, pero pensemos que un león herido aún es más peligroso. Las heridas hacen más violentas a los animales, así que no bajemos la guardia, ¿verdad? Ventajas de estar en Cristo. La gran ventaja, saber que tus pecados han sido perdonados. Y Él ha roto la esclavitud del miedo a la muerte. No sé cuántos de vosotros, esto lo tenemos en Hebreos 2, del 14 al 15. Hay un actor que es muy conocido, ha hecho muchas películas y tiene un cierto, tiene su gracia en sus películas, que se llama Woody Allen, y este hombre ha dicho que él tiene pánico a la muerte, dice, la concibe como la total aniquilación del ser, y dice que su terror lo deja totalmente pasmado.
pero luego, hay que ver cómo es el miedo, pero luego él dice, no es que tenga tanto miedo y entonces bromea, dice, solo que no quiero estar allí cuando ocurra. Toda la sociedad está presa de este miedo, pero tú y yo no. Porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos esperanza y tenemos una casa en el cielo y tenemos a Jesús que ha ido a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Así que la muerte para nosotros es simplemente un cerrar de ojos y abrir a la presencia de Dios. Conclusión, aplicación. Todo lo que hemos dicho, o lo que diré ahora, no se aprende en un día. Es como decimos, es un proceso, ¿verdad? No lo sabemos un día. Es decir, deja de pensar conforme a los patrones destructivos y piensa según Dios. Si tú no decides hacer eso, no cambiarán tus emociones y no cambiarán tu actuación. Que lo sepas. La Biblia nos dice que tenemos que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segundo, destrona el ego. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido toda la vida y hemos puesto en el centro de nuestra vida al yo? Yo quiero eso, yo. La Biblia dice que ahora pongas en el centro de tu vida a Jesús. Segundo punto. Tercer punto. Jesús ha triunfado en la cruz. Ya ha triunfado. Es algo que ya lo ha hecho. Y su victoria es de vigencia eterna, retroactiva y permanente. ¿Lo ponemos en práctica? Que el Señor en esta mañana nos ayude a saborear esta alegría de que hemos sido perdonados, de que hemos sido declarados inocentes, no importa lo que hayamos hecho. Y que ahora tenemos el amor de Dios. Dios pelea y nos defiende delante del maligno. Gracias, Señor, por todas estas promesas y por ser tú nuestro abogado defensor. Confiamos en ti. Transforma nuestra palabra, nuestra mente a través de tu palabra. Ayúdanos a proponernos escuchar tu voz y no la voz de otras personas. En el nombre de Jesús, amén.